Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, un video tutorial, porque en este caso voy a estar mostrándoles cómo hice para restaurar la bomba de frenos del Fiat 147. Y ahí, como pueden ver, ya la tengo montada junto con el servofreno, así que pasemos a ver cómo la restauramos. Estoy ahora con la bomba de frenos. No mostré cómo desarmarla porque la verdad no tenía ni idea cómo hacerlo, así que fui investigando. Lo que se me ocurrió fue presionar el vástago acá del pistón. Lo puse en la morsa. Lo bueno es que esa morsa es grande, tiene 190 milímetros de apertura, así que bueno, pude hacer eso. Le puse un tornillo acá y ahí fui cerrando la morsa hasta que apretó, y de esa manera logré zafar. Salieron estas dos, van acá y son como unos seguros, evidentemente, porque esto impide que cada uno de estos cilindros salgan hacia atrás. Una vez que presioné la bomba, entonces salieron estos dos. Entonces ahí salió esto. Una vez que salió esto, saqué estas dos tapitas metálicas que son unos seguros. Ahí pude retirar todo el conjunto de cilindros y resortes aquí que va dentro de la bomba. Estuve examinando los O-ring y están bien. Esto está lleno de mugre nomás. Vamos a estar limpiando toda la bomba así. Vamos a sumergir la carcasa de fundición en nafta para limpiar bien todo esto. Vamos a ver de limpiar el recipiente este. Creo que con bicarbonato de sodio y vinagre se logra conseguir que esto quede bien limpito. Ya vamos a ver. Y bueno, acá están lo que es el sistema de flotante, que te avisa cuando tenés poco líquido de freno. Nada, hay que limpiar nomás un poco los contactos y eso. Vamos a estar restaurando la bomba para poder instalarla también en el auto junto con el servofreno. Muy bien, ahí ya tengo todos los componentes de la bomba bien limpitos, así que vamos a arrancar a ensamblarla. Ya estuve limpiando bien ahí los contactos del sensor de nivel. Me fabriqué acá una goma nueva porque la que estaba se rompió toda. Al final el recipiente este lo limpié nomás con nafta, ¿sí? Con un cepillito con nafta, y adentro le introducí nafta y lo agité bien. Aquí tenemos todas las partes internas de las bombas. Y aquí está la bomba que, bueno, la estuve pintando. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado después a la hora de ensamblar la bomba y todo eso, porque obviamente, como sabemos, el fluido de freno sabemos que es bastante corrosivo y levanta la pintura y todo. Porque lo pinté, porque quiero que se vea bien, porque si simplemente lo limpiaba se iba a volver a oxidar, porque es simplemente una pieza de fundición. Así que, como para que dure más tiempo y quede más lindo nomás. Y por supuesto que la estuve limpiando bien por dentro. Ahora les voy a mostrar. Ahí le metí el flash del celular y pueden ver que todos los conductos, esos de ahí, están bien libres. Así que se puede apreciar que está bien limpita la bomba. La manera de limpiarla, bueno,
con cepillo de diente, nafta, aquí esos agujeritos con una agujita. Le metí aire comprimido también con la manguera del compresor y ahí llegué más o menos a que quedara así de limpita. Que voy a arrancar a ensamblar ahora. El proceso de armado lo voy a estar lubricando con el propio líquido de frenos. Así que primero pasemos a montar los sellos de goma en los vástagos. Esta parte del labio del sello va mirando hacia adentro, según estaba cuando yo lo desarmé, así que lo armaremos de la misma manera. Lubricamos un poco con líquido de frenos. Ahora va esta arandelita y luego el sello de goma también con el labio mirando hacia este lado. Lo lubricamos un poco. Bueno, ya tenemos armado el primer vástago. Pasemos ahora a armar este otro. En este caso el sello va mirando así, de esta manera. Y a continuación va la arandela y el sello también lubricado aquí. Lo colocamos mirando en esta dirección. Ahora introducimos este tope que va en el resorte más largo, que es el que va entre medio de los dos pistones, y con el terminal que tiene este soporte del lado del sello. El otro extremo va aquí y a continuación iría el otro resorte también con el terminal este que hace de tope sobre el sello de goma. Muy bien, de esta manera es como se debe introducir el conjunto dentro de la bomba. Vamos a introducir un poco de líquido de freno adentro de la bomba para lubricar. Nos limpiamos las manos y luego manipulamos bien todo. Hacerla girar un poco para que se esparza bien por todo el cilindro de la bomba. Primero lo que vamos a hacer entonces, introducir esta porción del vástago de la bomba y hacerla llegar hasta el final, y cuando este segmento pase por esta sección debemos colocar este seguro que va a impedir que el resorte empuje todo el vástago hacia atrás. Muy bien, ahora pasamos a introducir el otro segmento. Y de la misma manera, cuando pasamos
Por esa sección debemos introducir el seguro. Listo, de esta manera ya quedó montada la bomba. La limpiamos un poco porque se nos habrá manchado de líquido de freno. Muy bien, y ahora pasemos a instalar el resto de los periféricos que van en la bomba. Vamos a introducir un poquito de líquido de freno aquí para lubricar los O-rings que van en esta parte, que sujetan el recipiente. De esos seguros que habíamos puesto, yo los puse mirando en el mismo sentido que están los orificios de paso de fluido. Estaban así cuando yo los desarmé, por eso lo armé de la misma manera. Vamos a armar el sistema eléctrico. Como pueden ver, los contactos ya están todos bien limpitos. Aquí esto lo debemos doblar hacia adentro. Colocamos el recipiente sobre la bomba. Muy bien, y ahora le montamos el flotante. Ahora le montamos el flotante a la tapa con la goma. El flotante se coloca así, de esta manera, por encima de los contactos, porque entonces cuando el nivel de fluido freno desciende, él cierra el contacto y te enciende el testigo del tablero. Y así queda armado la bomba de freno. Por último introducimos el fuelle. Muy bien. Gente, instalé el servo con la bomba. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden de dejarme un like, compartan el video y obviamente suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Chau chau.